Bueno, buenos días, Carlos. Carlos es consultor formador BIM de RFA ECO, así que adelante, Carlos. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, David, por la presentación y gracias a la PTEC por el apoyo. Y nosotros nos incorporamos hace poquito tiempo como nuevo socio de la plataforma y os animo a los asistentes a, sí, me imagino que sois socios y los que no seáis socios, pues os animo a entrar a esta plataforma tecnológica de la construcción en la que la innovación eh, es una de las ventajas, una de las mayores ventajas que podemos aplicar en el conocimiento, en el intercambio con otras empresas y todo lo que la PTEC nos ofrece. Me toca hoy hablar de metodología BIM, que es en lo que llevamos trabajando desde 2010, y hoy en relación a dos conceptos muy importantes, el Business Intelligence y el Big Data, que en fase de mantenimiento son tan importantísimos. Hoy nos vamos a centrar en la fase anterior, en la de obra, porque tenemos que entender que el modelo virtual que usemos en fase de mantenimiento viene de una fase anterior que es el de la construcción y viene de una fase anterior que es la fase de diseño, ¿no? Con lo cual la información tiene que ir transmitida de una fase a otra y tiene que ir enriqueciéndose ese modelo, esa información para que luego en el mantenimiento tengamos un gemelo digital o tengamos realmente un modelo virtual con la información que se corresponde a lo que hay en realidad, ¿no? Así que daros las gracias por conectaros esta mañana. Vamos a estar este ratito aproximadamente de 10 a 11, seguramente a las 10 y media, 11 menos cuarto, yo ya haya acabado mi speech y estaré encantado de atender vuestras consultas o incluso establecer cierto diálogo y resolveros las consultas, las dudas, vuestras inquietudes, aquellos intereses que estáis tratando de desarrollar ahora mismo en el seno de vuestras empresas. Nosotros somos RFA Eco Competence Center, es un centro de formación especializado que llevamos formando a profesionales del sector AEC, ¿no? Arquitectura, Ingeniería y Construcción desde el 2010 y hoy estamos encantados de presentarnos como nuevos socios de la plataforma de la PTEC. El título de la ponencia de la presentación, Metodología BIM, Business Intelligence y Big Data aplicado en fase de obra, son tres conceptos pero que vamos a desgranar, a desmenuzar y que vamos a explicar desde cero para tanto los asistentes que ya estáis en ello como los que os habéis introducido en alguno de esos tres conceptos, ¿verdad? Porque hoy día en España pues, podemos encontrar programas superiores de formación, másteres, etcétera, únicamente de Big Data, únicamente de Business Intelligence, únicamente de metodología BIM y cada uno de esos conceptos puede ser aplicado en un ámbito distinto de la industria, ¿verdad? Nosotros le damos un enfoque muy especializado, muy directo en conectar dentro de esa metodología BIM con los modelos BIM que se usan, tanto en obra lineal como en edificación, en cualquiera de las empresas que en nuestro país pues, está en ese ámbito de la construcción, ya sea dentro de España o en otros países internacionalmente, y la metodología BIM, al final de la charla, lo que me gustaría es que entendieseis que es una variable más, es un componente más de esa innovación que se puede aportar hoy día a vuestro flujo de trabajo, a vuestra manera de hacer en las empresas, ese know-how para enriquecerlo y que pueden ser conceptos que al final miran todo en la misma dirección y trabajan apoyándose en llegar a un objetivo común, ¿no? Que es el, el construir de una manera más eficiente, más controlada, más sostenible y por supuesto, aumentando la calidad de lo que se obtiene y reduciendo los costes luego en fase de mantenimiento, ¿no? Que sería un poco el objetivo hacia el que me encamino a partir de este título en el que hay muchos conceptos de los que hablar y los vamos a desarrollar desde cero un poquito para entender qué estamos haciendo, ¿no? Y qué están haciendo las empresas que se forman con nosotros y qué están siendo capaces de obtener y de hacer, ¿no? Bueno, pues creo que la pantalla se ve, estamos viendo ahora mismo la portada. En la siguiente diapositiva simplemente os he puesto el logo nuestro, así como el dominio web rfaeco.com. Tenéis también mi perfil en LinkedIn, seguramente estamos ya conectados en LinkedIn. Sabéis que la mayoría de las empresas del sector AEC o AECO, como yo digo, ¿no? Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operación, estamos conectados en LinkedIn y seguramente ya lo estemos, ¿no? Pero bueno, os dejo ahí la referencia también por si todavía no estamos conectados en LinkedIn, pues sería estupendo tener vuestro contacto también y mantener a partir de ahora un,
un contacto también por esta red social LinkedIn, que desde en los últimos años pues se ha convertido prácticamente en la única red social que usamos, ¿no? Con un carácter 100% profesional. Nosotros, como os decía, llevamos desde 2010 formando y capacitando a los profesionales de las empresas del sector AEC o sector AECO. Aquí en nuestro país también hemos empezado a formar a empresas en otros países, en Latinoamérica, el Canal de Panamá, etcétera. Nosotros somos ATC de Autodesk, es decir, Authorized Training Center de Autodesk de 2014, y también Centro de Certificación de Autodesk ACC de 2015. En 2020 nos reconoció Autodesk como el mejor ACC de España. También somos partners de la Building Smart, que es un organismo internacional sin ánimo de lucro que yo creo que conoceréis todos, pero luego si hay preguntas, luego por el chat os puedo ir compartiendo enlaces interesantes que os van a ayudar a estar bien posicionados en lo que es el ámbito de la metodología BIM, así como posicionar vuestras empresas dentro de las empresas líderes o referentes en el desarrollo de proyectos en BIM, ¿no? Ya sea en fase de diseño, en fase de construcción o de obra o de mantenimiento. Somos centro oficial de la Building Smart. La Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro que tiene representación no en todos los países, pero sí en muchos de ellos, y aquí en España se constituye como una asociación propia que se denomina Spanish Chapter o capítulo español. Somos centro de formación oficial de la Building Smart desde 2020 y también centro examinador de la Building Smart desde 2021. Esto de ser centro examinador de la Building Smart porque hay unas certificaciones profesionales que igual los que me estáis escuchando ya la tenéis, ya os habéis realizado ese examen de fundamentos en BIM. Es una certificación profesional que luego os permite, si así lo deseáis, aparecer listados en una web de la Building Smart en la que cualquier empresa podría encontrar, ¿eh? Si busca profesionales certificados en España. Esa certificación, digamos, capacita también para que luego vuestra empresa pueda presentarse a licitaciones, ¿no? Ya sean públicas o privadas, pero van a pedir que las plantillas, los técnicos estén capacitados, y la manera de demostrarlo pues, es adjuntar unos certificados, ¿no? Pueden ser los certificados de Autodesk, pueden ser los certificados de una universidad, pueden ser los certificados de la Building Smart. A veces incluso en el pliego se puede especificar que se requiere que el BIM Manager esté certificado para fase de obra, y os piden que el BIM Manager sea específicamente un ingeniero industrial, por ejemplo, para la instalación de un hospital, o pueden pedir que el BIM Manager pues, sea un arquitecto o un arquitecto técnico, un aparejador, un ingeniero de camino, ¿no? Pueden ser todo lo específico que quiera el cliente o la administración en ese pliego, ¿no? Somos también centro examinador de Certiport desde el año 2014. Bueno, Certiport creo que es una plataforma que conocéis, a través de la cual se pueden realizar exámenes como los de Microsoft o las certificaciones de Cisco, ¿no? Certificaciones que son muy habituales fuera de España y son muy valoradas por las empresas, y es muy habitual en el ámbito, por ejemplo, de la infraestructura de redes, de cableado, de Cisco, ¿no? De hardware, de otro ámbito de la industria que se aleja del nuestro, pero que no deja de ser un ámbito de IT, ¿no? Un ámbito en el que la tecnología, la digitalización y la innovación están en constante cambio, y esto requiere que los técnicos estén constantemente reciclándose y se evalúen y lo demuestren mediante un examen y una certificación que luego posteriormente pues las empresas van requiriendo, y todo esto va casi al mismo tiempo que avanzan las ISO y las normas de calidad y las normas que hay que cada vez cumplir más, ¿no? Entonces, esto es algo, a lo mejor una filosofía que no estamos muy habituados en el sector de la arquitectura, de la construcción o de la ingeniería, pero que ha ido creciendo, ¿no? En los últimos años. También somos centro oficial de formación de Presto, que es un software que seguro conocéis o habéis manejado en el pasado. Presto, como sabéis, fue adquirido por la empresa RIB Software, una empresa alemana, y si llamáis a Presto hoy día, pues llamáis a RIB Spain, ¿no? Que está en Madrid, y a su vez RIB Software pues, fue adquirido por Schneider Electric, si no me equivoco, sí, en otoño del 2019, y, y bueno, pues a día de hoy seguís teniendo a vuestra disposición esa oficina de compañeros de Presto Madrid que os atienden, os resuelven las dudas de soporte técnico, etcétera. Somos distribuidor también de Presto desde el año 2021. También somos centro de formación oficial de McNeil Europe. Esta es la empresa que a veces no suena tanto, pero si os digo el nombre de Rhino Zero o Grasshopper, seguro son dos software que sí conocéis,
pues también somos centro de formación oficial desde 2014 de ellos. También centro de formación oficial de CIPE Ingenieros, otro software que seguro también conocéis. Ellos también tienen su programa de mediciones que se llama Arquímedes, ¿verdad? Con unas herramientas de control de obras muy interesantes. Somos centro de formación oficial de CIPE desde 2012. Además, en 2022 fuimos reconocidos por CIPE como su mejor centro de formación en los últimos 10 años aquí en España. Así que hoy día, ahora que entramos como nuevo socio de la APTEC, ya somos socios o partner en cuanto al e-learning o a la formación online de las plantillas, de los trabajadores, de los técnicos, y esperamos también de todos los socios de la APTEC o del resto de socios que lo deseen, pues ayudarles en ese camino que estamos en cuanto a seguir digitalizando los procesos de trabajo, seguir digitalizando los procesos de control, de calidad, de supervisión. Somos líderes en formación online síncrona desde 2014. Allá por 2014 había muy pocos centros de formación que impartiesen formación en directo, en streaming, a través de internet, lo que es ese online síncrono. Después del COVID, pues la mayoría de los centros de formación tuvieron que ponerse al día creando su campus, etcétera, ¿no? A marcha forzada. Nosotros ya teníamos nuestro campus virtual propio desde 2018, está adaptado totalmente a la normativa Fundae. Fundae, creo que lo conocéis, ¿no? Que Fundae es el nombre actual de la Fundación Tripartita, que desde hace muchos años pues la responsable, la encargada de la formación subvencionada y también de la formación bonificada para empresas. Y en ese ámbito de la formación bonificada para empresas, pues nos hemos situado como líderes en nuestro sector, un sector de la formación muy específico, muy especializado en lo que son temas puramente de software, de arquitectura, de ingeniería y flujos de trabajo que tienen que ver sobre todo con la metodología BIM y esa ISO 19650, que seguro también conocéis, en la que está redactado toda esa metodología BIM y una serie de documentos contractuales que luego conllevan una serie de responsabilidades en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Ya sea en fase de diseño de obra o de mantenimiento, como comentaba hace unos minutos. Así que, como decía, pues somos expertos también en formación online asíncrona desde 2018 y con los sellos, las certificaciones de los mayores representantes de software, ¿no? Aquí tal vez también faltaría pues, mencionar a Syncro, recientemente a Mamba y otros software en los que también nos integramos dentro de lo que son los másteres, los cursos de expertos, los cursos, las formaciones a medida, las formaciones ad hoc para determinados proyectos que las empresas a veces se enfrentan por primera vez a ellos, o son proyectos singulares y que son otro tipo de software como podéis conocer por ejemplo, pues Primavera de Oracle, que seguramente uséis, o MS Project, ¿no? El MS Project Microsoft Project de Microsoft, ¿no? Em, la metodología BIM o el BIM, ¿no? Para definir el BIM, ese acrónimo inglés, como seguro que conocéis, el BIM, el BIM o Building Information Modeling, o ese modelado de información virtual para la construcción, ese modelado de información para la construcción, que en definitiva, pues bueno, pues es un 3D, ¿no? Pero es un 3D con mucha información y el valor realmente no es el 3D en sí, sino es la información, es decir, la información que contiene el modelo virtual de nuestro puente, de nuestra carretera, de nuestro trazado ferroviario, de nuestra estación de metro, de nuestro edificio residencial, de nuestro puerto deportivo, de la ampliación del puerto del muelle de tal de Valencia, de la terminal de carga, de lo que sea, ¿no? Porque se puede obtener un modelo virtual enfocado a la construcción de casi cualquier infraestructura, casi cualquier edificación. Y la metodología BIM, esa palabra metodología, lo que implica es una manera de hacer o una manera de desarrollar ese proyecto de una manera particular, no como lo veníamos desarrollando de aquí para atrás en una metodología más bien CAD, ¿no? Los niveles de madurez del BIM, que seguro habéis hablado, el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, ahí viene muy bien explicado cómo cuando tú desarrollas desde la fase de diseño temprana un proyecto en un software CAD, ¿no? De diseño asistido por computadora, un AutoCAD o un MicroStation, etcétera, el proyecto luego, estadísticamente, y esto que voy a decir pues no es nuevo para vosotros, pues contiene errores documentales. Cuando se llegan a obra hay cosas que hay que resolver en obra, ¿verdad? Que no se habían resuelto en la fase de diseño porque era complicado, era difícil o casi que era imposible. Y la metodología bien nos provee de muchas ventajas. Una de las ventajas es que no va a haber esos errores de incoherencia documental entre lo que está las plantas, las secciones, los alzados, en lo que se ha presupuestado, en lo que realmente se ha diseñado y todos los documentos son coherentes entre sí porque estamos bebiendo todos de la misma fuente o de la misma eh,
de la misma fuente, de la misma modelo, y entonces no hay lugar a errores, ¿no? Además, el poseer un modelo virtual de aquello que antes de ir a obra nos provee también de la ventaja de que estamos viendo mm, luego problemas que puedan aparecer en obra, tú puedes resolverlos antes, ¿no? Y por supuesto, una vez construida la infraestructura del edificio, también estadísticamente y los datos que nos llegan desde Estados Unidos desde hace años, se sabe, ¿no? Se sabe ya, y empresas como Prosegur, Correo, BBVA, Grupo Indirex, etcétera, ya son muy conscientes de ello desde hace años y han realizado Mercadona igualmente, han realizado una serie de modelos virtuales de sus activos, porque saben que luego en la fase de mantenimiento a lo largo de todos esos años, en los que el activo va a ser explotado o usado, pues hay un ahorro enorme, ¿no? Enorme de coste en cuanto a realizar un mantenimiento desde un modelo virtual que refleja lo que hay en la realidad a frente a no hacerlo, ¿no? La metodología BIM o el BIM muchas veces puede costar resumir qué es, ¿no?, la metodología BIM, ¿no? Hay todavía muchas empresas en España que están haciendo esa inmersión en lo que es el BIM, en lo que es la metodología BIM, en qué implica trabajar en BIM. Como yo digo, el BIM es una nueva forma de desarrollar los proyectos, más controlada, más supervisada. mm, Puede conllevar más comunicación, y de hecho conlleva más comunicación, pero al final es la base de la colaboración, y la comunicación y la colaboración es uno de los tres pilares de la metodología BIM, ¿no? Con lo cual, al principio puede costar entrar en esta nueva forma de hacer, pero evidentemente los resultados son mucho más satisfactorios. También a veces me preguntan o me han preguntado estos años realmente esto del BIM, si ha sido como una iniciativa privada o pública, o un invento de alguien o de algún lobby, clúster, empresa en concreto. Bueno, al final nos tendríamos que remontar al 26 de febrero del 2014 con esa directiva europea que allá por aquel entonces animaba o instaba a los Estados miembros a impulsar en el ámbito de la construcción el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y daba un plazo de tiempo de 2 años, y por eso al año siguiente, en 2015, en España se crea la comisión BIM, esa primera comisión BIM, ¿no?, que la web era esbim.es, que ya no existe, y en 2015, antes del verano, pues se está presentando, y en verano se presenta oficialmente en julio, y empiezan a trabajar en septiembre del 2015 con una serie de grupos de trabajo y de subgrupos de trabajo. En esa primavera del 2015 también se presentó el borrador del anteproyecto de ley de la nueva ley de contratos del sector público, que también va en relación al BIM, ¿no? Todo esto ha sido como un hito, o una serie de hitos que hemos seguido, ¿no? Una hoja de ruta que se ha seguido desde 2014, que nos ha llevado ahora hasta el 2023, pero si conocemos esos milestone o hitos o puntos de inflexión o momentos clave, ¿no?, en esta historia del nacimiento, surgimiento del BIM o la implantación del BIM en nuestro país, en España, pues de 2014 a 2023 podríamos destacar varias fechas, ¿no? Una de las fechas fue cuando en primavera se saca este borrador de anteproyecto de ley de contratos del sector público, que luego, una vez que se entra en vigor la ley, pues también el Ministerio en aquel diciembre del 2018 realizó una serie de jornadas informativas para aclarar si la nueva ley de contratos del sector público obligaba o no obligaba a desarrollar los proyectos en BIM o a entregar los proyectos en BIM, ¿no? Y ahí había un matiz entre desarrollar el proyecto en BIM o entregar el proyecto en BIM, y luego todo dependía evidentemente de los pliegos de licitación, de lo que el licitador redactase. A medida que han ido pasando los años, esos pliegos, si han pasado por vuestras manos, vais viendo que cada vez son más específicos y más completos en cuanto a la información que piden. Pero en aquel momento, diciembre del 2018, la incógnita más importante a resolver o a aclarar era la de nos está obligando la nueva ley de contratos del sector público a trabajar en BIM, ¿no? Y entonces había una frase en la ley que el Ministerio, en esa jornada informativa, pues resaltaban sobre todas las demás, ¿no? Que era que se dejaba en potestad o en la decisión de la administración que convocase la licitación el usar o no usar BIM. Entonces, la mayoría de las licitaciones no obligaban, pero te daban más puntos si el proyecto pues se entregaba un BEP, un Building Execution Plan, ese documento, o se entregaba el modelo BIM, ¿no? Y a veces no se especificaba el tema del IFC o el cómo entregarlo al principio, los primeros pliegos y tal, pero sí que había una serie de puntos. Oye, pues si lo desarrollas en BIM te damos hasta 30 puntos más, si desarrollas un BEP te damos hasta 10 puntos más,
Y eso, en definitiva, en resumen, ¿qué hacía? ¿No? Pues hacía que, evidentemente, si te iban a dar 40 puntos más por hacer el proyecto en BIM o hasta 40 puntos más y tú no lo habías desarrollado en BIM, pues prácticamente te estabas quedando fuera tú solo, ¿no? Te estabas casi excluyendo de ser competitivo en esa licitación. Como os decía, en aquel julio del 2015 se constituyó la comisión que tenía esa web, es BIM.es, que luego desaparece para en una nueva comisión, ¿no? La CBIM interministerial.es, la nueva comisión con su nueva web, en la que el material desarrollado por la anterior comisión pues también está a través del apartado biblioteca en esa nueva web consultable y podéis descargarlo. También os digo que en los próximos días estaré encantado de seguir respondiendo todas las consultas que tengáis en torno a la metodología BIM o a cómo el BIM se integra luego en una toma de decisiones inteligentes con el Business Intelligence o las herramientas de Microsoft del Power BI, o cómo podéis realizar un análisis de datos, un Big Data, desde un modelo BIM que la empresa tengáis, o que un proyecto en el que vayáis a entrar, o que ya estáis pensando en adjudicaciones de contratos de mantenimiento de modelos que incluso pues, no habéis tenido por qué evidentemente hacer vosotros, pero que os van a llegar, ¿no? Y tenéis que extraer información de ese modelo. Es decir, todo esto que son nuevos flujos de trabajo, nuevas maneras de hacer. Ya os digo que hoy estamos, como para muchos de vosotros a lo mejor, una toma de contacto comenzando desde cero, otros estaréis en un nivel intermedio y a lo mejor otro que me estáis escuchando pues ya tenéis un nivel avanzado y lo ponéis en práctica en el día a día, como algunas de las empresas que hemos formado últimamente en el tema de Power BI, pero aplicado desde un modelo BI, o Power BI aplicado en una fase de obra que está viviendo de un modelo BI, o Power BI en fase de mantenimiento que está viviendo esa información, la está volcando desde un modelo virtual, ¿no? En cualquier caso, como decía, esta primera comisión BIM sacó esta diapositiva, que seguramente también la habéis visto en el pasado, y en aquel diciembre del 2018 pues cundió un poco el pánico, porque aunque esto era una hoja de ruta interna, se entendió como una fecha oficial y no era ninguna fecha oficial, pues no estaba recogida en ninguna ley. Esto lo único que fue una hoja de ruta interna que se puso en la comisión BIM, pero en aquel momento, diciembre del 2018, fue un momento de pánico en algunas administraciones públicas, porque entendieron que el 17 de diciembre del 2018 entraba el BIM obligatorio en licitaciones públicas relacionadas con obras de edificación, y no era así, ¿no? Incluso se había dado una fecha posterior de aproximadamente 7, 8, 9 meses después, en verano del 2019, para que entrase el BIM obligatorio en infraestructura, y tampoco se alcanzó, ¿no? O sea, se pusieron una hoja de ruta, una fecha estimativa, pero incluso dando los días, y el dar los días yo creo que llevó al error de que parecía que eran como entradas de fecha oficial, ¿no? Si se hubiera puesto verano del 2019, pues seguramente se hubiera dejado mucho más abierto a entender que era una hoja de ruta interna de la propia comisión y no era una fecha que se hubiera acordado en el Consejo de Ministros ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 2018? Porque evidentemente hubo muchas administraciones que hicieron las consultas, y se siguió trabajando pues de la misma manera, pues porque en aquel momento no cambió nada, ¿no? No cambió nada más allá de lo que eran ciertas licitaciones que pedían desarrollar el proyecto en BIM, o pedían entregar el proyecto en BIM, o pedían que al entregar la documentación se incluyera un BEP, un plan de ejecución BIM, o se incluyera determinado archivo IFC, que eran esos modelos BIM 3D, con lo que podíamos visualizarlo con visores gratuitos como el BIM Vision, que seguro habéis usado, o Dalux, o Bluebeam Viewer, o el propio visualizador de Autodesk en la nube, o cualquier otro visualizador gratuito de los que existen, ¿no? Para revisar el proyecto, consultar la información que trae, etcétera. Entonces, en aquel momento yo os digo que fue un momento importante, pero lo que cambió más que nada fue que el número de licitaciones que empezaban a pedir cosas de BIM fue en aumento, y desde 2018 a 2023 pues el número de licitaciones que piden BIM ha ido en aumento. Yo creo que eso es lo que, entre otras cosas, seguramente os ha llevado a conectar hoy día, que hoy día en 2023 en vuestra empresa, en vuestro ámbito, en vuestro día a día profesional, sí que estáis en esa necesidad de usar BIM, ¿no? O que os están pidiendo BIM, o que es necesario ya no posponerlo más tiempo, ¿no? El último, digamos, avance o salto que España da en la implantación del BIM precisamente ha sido ahora en junio del 2023, porque ahora en junio del 2023 el Ministerio ha publicado, que se puede descargar también por internet, ya puedo mandar el enlace, lo puedo mandar por LinkedIn, lo puedo poner ahora en el chat, etcétera, el plan, ¿no? El plan BIM nacional de 2024-2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Europea 2030,
Y entonces se pretende de 2024 a 2030 realmente se ha redactado un plan para la implantación del BIM de una manera mucho más sólida a lo mejor de lo que hemos sido capaces de hacerlo entre 2014, que sale el decreto este europeo, y 2018, que vimos que no se habían alcanzado unas metas, unos objetivos iniciales propuestos por esa primera comisión BIM, y luego de 2018 a 2023 se ha creado una nueva comisión BIM, y en 2023, digamos, el fruto de ese trabajo pues ha sido este Plan Nacional BIM, que desde 2024 de nuevo a otro rango de tiempo hasta el 2030 pues pretende ya la implantación del BIM se alcance, ¿no? Sabéis que en Reino Unido esa implantación del BIM o ese nivel 2 de madurez del BIM eh, se alcanza aproximadamente en enero del 2016, pero claro, ellos empezaron muchísimo antes que nosotros. Ellos empezaron aproximadamente antes incluso del 2010, ¿no? 2010 o incluso antes. Entonces, cuando ya alcanzan 6 años después, bueno, nosotros tímidamente empezamos en 2015 con los primeros intentos, con las primeras reuniones, con los primeros circuitos de informar este cambio que venía impulsado por Europa en universidades, en el ámbito de los colegios profesionales, en el ámbito de las asociaciones profesionales, SOPAN, etcétera, en el ámbito privado de las empresas, pero ya veis que en esos rangos de fecha de 2014, 2018, 2018, 2023, pues todavía el BIM no podemos decir que tenga una implantación completa o real o se hayan alcanzado los objetivos que se pretenden, ¿no? Ya con este Plan Nacional BIM de junio del 2023, pues creo que sí seremos capaces en 2030 de haber alcanzado lo que se pretende desde 2014, ¿no? Y podamos ponernos a nivel pues de Reino Unido, de Países Bajos, o de países escandinavos que también ellos esa implantación del BIM la tuvieron también mucho antes, ¿no? Decíamos en Gran Bretaña, en Reino Unido, enero del 2016, en países escandinavos fue mucho antes, ¿no? Fue 2007, 2009, Holanda igual aproximadamente en 2012, es decir, vamos un poco, digamos, siguiendo la estela de otros países que ya han alcanzado esos objetivos, ¿no? Volviendo a la ley de contratos del sector público, pues sabéis que está en vigor desde el 9 de marzo del 2018, y en diciembre del 2018, cuando el Ministerio hacía esa jornada informativa a través de Elena, y Elena principalmente hizo muchas jornadas informativas en Madrid. Elena Callejón, si no recuerdo más, y me voy a equivocar los nombres, pero ellas en aquel entonces lo que hacían era explicar esta ley, ¿no? Que había salido en marzo y que en diciembre conllevaba ciertas dudas, y había que resolver esa incógnita o despejar esa incógnita de y qué pasa, ¿no? Con el bien, ¿es obligatorio la ley o no? Entonces la ley recogía precisamente esa frase de se podrá exigir, estaba dejando en manos de cada administración el que lo exigiera o no lo exigiera, ¿no? De final se cogió un poco el camino de en medio, que era cada administración pues daba una serie de puntos si se aportaba documentación BIM del proyecto, ¿no? La nueva comisión BIM que se crea es esta, ¿no? El dominio web que os decía antes, el cbim.mitma.es, es la nueva web de la nueva comisión que se constituye después de 2018, y ahí veis que fue creada por el Real Decreto 1515 2018, 28 de diciembre, y constituida en abril del 2019, ¿vale? O sea que empieza a trabajar en el año siguiente, cuando ya se ve un poco que los objetivos de la primera comisión pues no se alcanzan, y esta nueva web, en el apartado biblioteca, os decía, ahí tenéis mucha documentación que descargar y que incorpora toda esa documentación que había en la web de la primera comisión BIM, ¿no? El, el plan BIM del que os hablaba también podéis descargarlo, podéis acercar a él, leerlo, y es, como os digo, un plan propuesto para afrontar desde 2024, que tenemos ya encima de la mesa, hasta 2030, alineado con ese objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda Europea 2030. El, este cambio o este nuevo plan también es aprobado y publicado en el BOE. Os dejo también aquí la fecha, que igualmente podéis descargarlo de internet. Os puedo pasar el enlace si queréis tanto leer esta orden del BOE, como si queréis leer el plan BIM, que se puede descargar en PDF, pues ambos documentos os lo puedo pasar. Y entonces, una vez entendiendo un poco mejor, ¿no? la metodología BIM, de esos tres conceptos que en el título de la jornada de hoy están: metodología BIM, Big Data y Business Intelligence. La metodología BIM, creo que seguramente, aunque ya lo sabíais o haya tratado de introducir, lo más importante sería entender que los sólidos 3D
que ahora o a partir de ahora o desde hace años ya tenemos en una pantalla, en el ordenador o consultables a través de la nube, en una tablet, del móvil también, contienen información que es válida tanto y necesaria tanto para construir el edificio o la infraestructura, como para luego hacer el mantenimiento de esa infraestructura o de ese edificio, ¿vale? Y aquí hablamos de obra lineal, ferrocarril, carretera, hablamos de cualquier otra infraestructura tipo EDAR, estación depuradora de agua residual, tipo desaladora, por supuesto en el ámbito industrial también, ¿eh? Ahora con toda la industria del hidrógeno verde, pues CEPSA en Cádiz, Huelva, el clúster del hidrógeno, están también muy metidos ya en usar modelos BIM, en trabajar dentro de una metodología BIM, en cumplir esa ISO 19650. Hay muchas empresas en España que ya se han certificado con la norma ISO 19650, que es como implantar el BIM dentro de tu empresa. Lo han hecho pues empresas como lo han hecho empresas como Acciona, FCC, y eso va a seguir creciendo, ¿no? Ya Enora ya tiene un papel muy importante en la implantación de la ISO 19650. El Big Data hay que entenderlo como seguramente también lo manejáis o lo habéis trabajado o es un campo en el profesional en el que en el día a día os manejáis, pero a lo mejor alguno de los asistentes pues estáis acercando por primera vez a lo que es el concepto del Big Data, que podríamos definirlo como ese conjunto enorme de datos complejísimos, o a lo mejor no son datos tan complejos, pero son demasiado extensos como para procesarlos y analizarlos de una manera efectiva por una sola persona o usando de herramientas tradicionales, ¿no? Aquí en lo de herramientas tradicionales, antes hablábamos de la metodología BIM, de la sustitución o de la evolución de los software CAD hacia los software BIM, y aquí un poco en el Big Data pasa un poco igual, ¿no? Que con esas herramientas tradicionales de software de gestión de datos nos quedábamos cortos y que con hojas de cálculo o bases de datos todavía era necesario otro tipo de herramientas que vienen después a ayudarnos a manejar toda esa cantidad de datos, ¿no? Normalmente el Big Data se define o se caracteriza por las llamadas 3V o tres características, como son el volumen, la velocidad y la variedad. El volumen, pues evidentemente podemos estar hablando de cantidad masiva de datos mucho más de lo que un terabyte o un petabyte o incluso un exabyte, es decir, un volumen de datos realmente propio de corporaciones que están manejando datos y que requieren del apoyo de la ayuda de estas nuevas herramientas para poder manejarlos, ¿no? La velocidad, bueno, la velocidad se recopilan a un ritmo tremendo a diario, pero también en tiempo real. Es decir, aquí tendríamos que hablar también de domótica o todos esos dispositivos que hacen que se recojan eh, datos de la realidad de esa infraestructura o esa edificación y que se vuelquen a esa base de datos enorme en la que se están extrayendo constantemente datos al mismo tiempo, también en tiempo real, para que las tomas de decisiones que habíamos tomado ayer hoy se rectifiquen o se modifiquen con los datos que recogimos ayer, ¿no? O sea que casi nuestras decisiones también van a ir cambiando en tiempo real, ¿no? Los datos lo hacen y por lo tanto el escenario que se nos presente también puede tener una evolución en tiempo real y consecuentemente afecta a las decisiones que ayer tomamos, caducan y al día siguiente se toman unas nuevas decisiones o se varían, ¿no? Ligeramente esas decisiones. La variedad de datos, es decir, hemos usado todos bases de datos, archivos Excel, hojas de cálculo, datos semiestructurados, archivos XML de intercambio, datos de texto, archivos de Word, imágenes, PDF, vídeos, es decir, tenemos desde datos estructurados o no estructurados hasta otros como son otro tipo de datos o de archivos como imágenes, vídeos, etcétera, que a veces son necesarios también integrar en el Big Data, ¿no? En el caso del BIM, pues se pueden hacer simulaciones del proceso de construcción, que evidentemente cambiarán si se han tomado otra serie de decisiones durante o antes de llegar a la obra. Es decir, que la variedad de datos, el volumen y la velocidad a la que se añaden esos datos, se recopilan esos datos, que como digo, yo aquí en vez de velocidad diría tiempo real, o real time, ¿no? Para adecuarlo a lo que sería el momento actual del 2023. Y esas tres V son las que vienen definiendo tradicionalmente lo que es el Big Data, ¿no? Luego hay otras dos V que incluso ampliarían de las 3V a las 5V, creo que son más interesantes porque la variabilidad y la veracidad creo que ya empiezan a hacernos ver la complejidad que esto puede conllevar, ¿no? La variabilidad, es decir, la dificultad de realizar el análisis y
si esos datos, como os decía, están leyéndose en tiempo real y están prácticamente cambiando a diario o permanentemente, hay una variabilidad de datos que hace mucho más complejo que tú puedas extraer esa información para descomponer en sus partes, ¿no? La palabra análisis es descomponer su parte para analizar el todo y extraer una serie de hipótesis que tú puedas verificar con los datos y que te ayuden a tomar una serie de decisiones, ¿no? Acertadas como responsable del proyecto, como responsable del mantenimiento luego de esa infraestructura, etcétera. En cuanto a la veracidad, en cuanto a la confiabilidad de los datos, esos datos pueden a veces traer información que se le llama a veces ruido o información errónea o equivocada. Primero habría varios tipos de información errónea, ¿no? Que puede ser del propio dispositivo, que te está arrojando información que lee mal en ese momento o está fallando y aporta dentro de la base de datos información que es inexacta o que está equivocada, con lo cual ya no es tan confiable. Entonces hay unos tantos por ciento y unos ratios con los que podemos también medir esa veracidad, ¿no? Tanto si es por fallo humano o por fallo del propio dispositivo de la propia máquina que está tomando los datos, como también información que a veces nos está desviando o nos aleja de la toma de decisión más acertada o más adecuada, que es información que puede intervenir en el proyecto y que a lo mejor no es relevante, ¿no? Entonces, el tema de tratar la información y de quedarte con los datos que realmente te van a ayudar a tomar la decisión es un mundo complejo, ¿no? Es un ámbito complejo que ya os decía al principio. Oye, es que hay incluso programas de formación superior específicos solamente de Big Data, ¿no? Y de Big Data enfocado a determinados sectores de la industria, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido enfocarlo al sector nuestro de la construcción, ¿no? Para trabajar eficazmente en Big Data, pues las empresas suelen confiar en tecnología o software, herramientas especializadas, nuevas y que aquí se menciona la palabra algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Aquí podríamos hablar de blockchain, de machine learning, pero por supuesto estaríamos hablando de inteligencia artificial. Ahora hace poquito, ¿no? Habréis usado también, empezado a usar el BAR, el chat GPT, todo esto, ¿no? De la inteligencia artificial. La llegada de la inteligencia artificial tampoco que sea nueva, pero de repente sí que parece que se ha hecho como un producto de consumo masivo o una herramienta abierta o democratizada a través de Internet y todo el mundo ya tiene acceso a un chat GPT y tal. Y ahora parece, ¿no? Que se quieren los estados o los gobiernos empezar a establecer cierta normativa o marco legal sobre la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Si en el Big Data las herramientas tradicionales no nos ayudaban a analizar tal cantidad de datos con tal complejidad, donde hay una variabilidad de datos enorme que incluso no necesitamos ayuda para saber o alejar esa información, ese ruido, esa información inexacta o errónea que nos está desvirtuando la base de datos y las conclusiones que podamos extraer de ella para la toma de decisiones, evidentemente la inteligencia artificial aquí tomará un papel súper relevante. Ahí se menciona la palabra algoritmos de aprendizaje cuando el algoritmo era algo que tú creabas y que en función a cómo iba funcionando el programador te lo iba cambiando, lo ibas modificando, pero es que ahora estamos hablando ya de la inteligencia artificial, es decir, del algoritmo que aprende solo y aprende a optimizar o a mejorar las respuestas que tú le vayas pidiendo que te dé, ¿no? Entonces, como veis, de repente comenzamos a hablar la presentación del sector de la construcción con sus problemas de transformación digital y de aplicación de la innovación, que seguro todos conocéis y todos conocemos en estos últimos 30 años, y de repente damos el salto al BIM y ya damos el salto al Business Intelligence y que hay que manejar un Big Data y que el edificio en sí o la infraestructura en sí hay que entenderla como ese modelo virtual BIM, como un gran Big Data con el que herramientas de Power BI, herramientas conocidas vamos a nombrar la de Microsoft Power BI, nos van a ayudar a tomar una serie de decisiones en nuestro día a día para lograr ese BI, ese Business Intelligence, ¿no? Lo complejo que es todo, pero además el paso ineludible por el ámbito tecnológico de la innovación, ¿no? Por eso yo animo a todas las empresas a que se hagan socias de la APTEC porque en estos foros de innovación es desde donde creo que se pueden lograr que las empresas sean más competitivas y lograr dar ese salto cualitativo en cuanto a transformarnos realmente en construir de otra manera, en gestionar de otra manera, tanto en fase de diseño como de obra, como de construcción, como de mantenimiento. El objetivo final, ¿cuál sería? Pues el objetivo lo subrayo ahí. El objetivo sería la toma de decisiones. La toma de decisiones efectiva
o óptima para resolver problemas complejos en escenarios diversos, en escenarios cambiantes, en escenarios prácticamente cambiantes a día de hoy permanentemente, ¿no? Ya sea por cuestión de una guerra, por cuestión de un conflicto. Ahora veis la inestabilidad política en varios países de África, la guerra el año pasado en Ucrania, la crisis energética del año pasado, este año ya con alternativas, con nuevos sectores de impulso de la industria como el hidrógeno verde desde España, que se va a vender hidrógeno verde al norte de Europa. Es decir, el escenario es permanente, es cambiante permanentemente, ¿no? Entonces, hace que la sociedad de hoy sea tal vez la más compleja de la historia y, por supuesto, las decisiones que tenemos que tomar en 2023 son mucho más complejas que las que teníamos que tomar en 2013 si es que tomamos en cuenta toda la información que podemos llegar a obtener de la realidad o a obtener de esa infraestructura. Es decir, es el día a día profesional nuestro es mucho más complejo, tiene mucha más comunicación que en ningún otro momento de la historia y manejamos mucha más información que en ningún otro momento de la historia, ¿no? El Big Data, un ámbito muy interesante. El Business Intelligence, otro campo muy interesante. Cuando estos tres campos del conocimiento, el BIM, el Business Intelligence y el Big Data, lo unimos en uno solo, obtenemos unos flujos de trabajo muy efectivos, muy óptimos, reducimos costes, aumentamos productividad, aumentamos rentabilidad y esto es lo que enseñamos o formamos a las empresas, pero desde un programa de formación muy enfocado al desarrollo de la construcción de una edificación, vamos a decir, si nos centramos en el ámbito de la edificación y para su posterior mantenimiento, ¿vale? Su posterior mantenimiento. El Business Intelligence, pues yo estoy seguro de que también conocéis este concepto o también lo manejáis, algunos de vosotros, otros a lo mejor estáis acercando por primera vez, pero el Business Intelligence, pues podemos definirlo como un conjunto de tecnologías, de procesos, de estrategias, de software, herramientas que la empresa le permite analizar esos datos que están en el Big Data de una manera óptima para la toma de decisiones importantes que afectan evidentemente al día a día de la empresa o incluso a largo plazo, a corto y a largo plazo, le pueden afectar, ¿no? De una manera decisiva en la marcha en la buena marcha de la empresa. Igual que el Big Data se caracteriza por las famosas 3V, que luego hemos ampliado nosotros a 2V más, a 5V, el Business Intelligence también tiene una serie de características. Yo aquí os traigo 10 características, como son la integración de datos. Esto es interesante porque podríamos integrar datos en esa herramienta de Power BI, ¿vale? Y voy a hablar de la de Microsoft, como beber información o datos de una base de datos, de una hoja de cálculo o de cualquier otra fuente de datos externa, ¿no? Yo creo que todos también, o vuestros directores de IT ahora mismo, también tienen sobre la mesa esa integración entre vuestro ERP, vuestro CRM, si manejáis o tenéis integrado o usáis el SAP en la empresa no lo usáis, con otras herramientas como pueden ser DocuWare o el propio gestor documental de Autodesk o el propio gestor documental que se había usado en fase de obra o herramientas propias de mantenimiento. Es decir, hoy día hace falta como integrar unos sistemas que pueden ser cerrados para que esa información no se corte, no haya un corte y haya una transmisión de esa información, ¿no? Entre los departamentos de la empresa y entre las fases de ese proyecto que evidentemente pues, va a ir participando varios departamentos de una misma corporación. Bueno, y en la mayoría de los casos, más de una empresa, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un centro, un lugar en común donde esa información se transmita, se traslade y se comparta, ¿no? No hemos hablado en la metodología viendo un concepto también importantísimo, decíamos la colaboración. La colaboración se da gracias a que hoy día podemos tener un CD, ¿no? Un Command Data Environment, que es un concepto que también viene recogido en la ISO 19650 de la metodología BIM. Aquí tocaba hablar también de Big Data, tocaba hablar también de Business Intelligence. Otra de la segunda característica que os traigo, lo que es el análisis de datos para identificar patrones, tendencias, correlaciones. Esto es súper importante, ¿no? Porque el análisis de esa información le puede llevar al directivo o al responsable de proyecto o a la empresa en sí a identificar ciertos patrones que se dan siempre. Por ejemplo, pongo el caso de una obra en el que siempre, no sé, las herramientas desaparecen, ¿no? Por ejemplo, las herramientas desaparecen o siempre de una obra a otra hay que volver a comprar determinado equipamiento de obra, de ejecución de obra, y hay que volver a comprar. Y dice, bueno, pues si ya la obra anterior compramos X equipos de esto, ¿por qué hay que volver a comprar otros 20? ¿No? ¿Dónde están los 20? Es decir, a veces el análisis de la información
tanto a la pyme como a la gran empresa, de repente le puede arrojar conclusiones o datos interesantes que no caes en ellos si no tienes tal control de la información. Y como no somos capaces de hacerlo con herramientas tradicionales o humanamente no somos capaces de una sola persona, al apoyarnos en este tipo de herramientas como Power BI, puede arrojarnos y puede ayudarnos a detectar esos errores o patrones que, ojo, pueden ser, entre comillas, negativos como el que os contaba el ejemplo, o pueden ser positivos, ¿no? De una tendencia de mercado o de una tendencia de producto o a o a darte cuenta de por dónde va el mercado, por dónde avanza la demanda del propio cliente, ¿no? En cuanto a incluso a, si hablamos de residencial, pues necesidades de los propios clientes en cuanto a distribuciones, usos o cualquier luego circunstancia que tiene que ver de modificar proyectos con nuestros hábitos del día a día, ¿no? La visualización de datos, muy importante. Y aquí el Power BI es donde nos va a ayudar a crear esos llamados cuadros de mando, que no son más que gráficos y paneles e informes. Esos informes o esos datos que sacamos a modo de informe nos sirven para también monitorear esos KPIs, que yo creo que también es algo, una de las herramientas que usaréis en el día a día y que también en la empresa tenéis constantemente encima de la mesa para tomar esas decisiones basadas en esos objetivos que la empresa va persiguiendo. Las herramientas de consulta y, por supuesto, el interactuar con esos informes o esos datos de una manera avanzada, pero también de una manera, como decía antes, en tiempo real. Es decir, creo que todos hemos ido cambiando el chip a que los documentos que a lo mejor se cortaban o se quedaban como documentos locales, creo que hemos ido en estos últimos años eh, yendo a trabajar a una manera mucho más colaborativa en la nube, ¿no? Documentos vivos que están en la nube y que van cambiando, y si cambian nos llega una notificación, ¿no? Y la gestión del desempeño, esa variable tan importante en la gestión de cualquier proyecto y en la gestión de cualquier organización. 3, 4 características más. La mejora de los procesos de negocio a través del Business Intelligence, herramientas que nos van a permitir hacer análisis predictivo basándonos en datos pasados, históricos, o buscando una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Esto, el Power BI también es una herramienta súper potente para esto y tiene que ver también antes con lo que comentábamos de detectar tendencias o patrones. La seguridad y la gobernanza de datos, el compliance, aquí también podríamos hablar de un tema súper interesantísimo, el cumplimiento de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el soporte de decisiones. Y nuestra empresa o nuestro día a día tiene que enriquecerse de estas herramientas de Power BI y, como os decía, si somos capaces de hacerlo desde un Big Data que proviene de un modelo BIM de ese edificio que estamos construyendo o que estamos manteniendo, estamos obteniendo realmente un, una mejora de nuestros procesos productivos, de nuestros procesos del día a día enorme, ¿no? Empresas que ya han puesto en marcha estas de las que hemos formado, bueno, pues FCC ya se está, ya está poniendo toda esta tecnología de su parte, de su lado. Os decía que ellos ya habían implantado la ISO 19650 con la ayuda de AENOR, pero es que todo esto del uso del Power BI o del Business Intelligence a través del análisis de ese Big Data que supone cualquier modelo virtual o modelo BIM de una infraestructura, de un edificio, de una edificación, de un gran proyecto. No hemos hablado de proyectos internacionales, por supuesto, de mayor tamaño como los de Sudeste Asiático o los de Emiratos Árabes, pero FCC ya en muchos proyectos internacionales y españoles ya están usando esta tecnología, estos conocimientos, ¿no? Para revolucionar o transformar esa forma de diseñar, esas maneras de construir y, por supuesto, esas formas de gestionar luego ese equipamiento, ya sea, como decía, de obra lineal o de edificación. Otra empresa que también hemos formado y que también lo está haciendo Telice, que trabaja o lleva muchos años trabajando para otras, a su vez, como tales, Alstom, Siemens, Adif, CAS, etcétera. Enice, otra empresa ejemplo que también ha apostado por formarse en BIM, ha apostado por formarse en Power BI, ha apostado por la toma de decisiones óptima a través del análisis correcto de esos datos que el modelo me va arrojando. Y ojo, que esos datos, os recuerdo de nuevo,
la fase de mantenimiento siguen volcándose datos en ese Big Data porque no hemos hablado de domótica, ni de el IoT, ni de tantos temas que en muchas otras charlas, en otros foros, os habrán hablado, pero que al final todo se está integrando dentro de lo mismo y perseguimos todo alcanzar ese objetivo final o objetivo a largo plazo, que también en otro ámbito, en otra jornada, en otra charla, pues habréis escuchado hablar de las Smart Cities, en las que no hay un IoT de las cosas, pero también hay un IoT de los recursos de la ciudad, hay un IoT de las personas, hay un IoT de una serie de variables de la ciudad que se pueden ir midiendo, controlando, supervisando, y todo eso a su vez hace un gran Big Data, ¿no? Y por no irme por las ramas, el tema del catastro con el registro de la propiedad, con voy a decirlo de manera anecdótica, habéis visto en Google Earth estos años atrás el tema en Estados Unidos, ¿no? De esas ciudades con esos modelos virtuales levantándose. Bueno, toda esa información que está en los modelos BIM en algún momento de estos próximos años veremos que se puede consultar a través de una gran base de datos de nuestro país, en nuestras ciudades, y lo que esté ahí está realmente reflejando la realidad, ¿no? No como ahora que evidentemente de un proyecto, de un edificio, se van haciendo remodelaciones, rehabilitaciones y a día de hoy, en 2023, no hay una documentación actualizada de ese estado del edificio actual, y por eso se están elaborando gemelos digitales, Digital Twin, a través de el escaneado láser 3D de ese activo, ¿no? Inmobiliario de ese edificio. Otras empresas que hemos formado y que ya están aplicando también en fase de obra, lo han hecho recientemente. Traxa, por ejemplo, ¿no? En la construcción del nuevo hospital militar de Melilla, pues se ha hecho una gestión a través de Power BI de la herramienta de control en fase de obra, y ahora van a seguir realizando el mantenimiento del hospital, van a seguir leyendo de esa información que el modelo virtual en fase de mantenimiento sigue actualizándose, y el Power BI les ayuda a optimizar las decisiones de mantenimiento para reducir los costes, ¿no? Esta tecnología también han apostado por el BIM, por el Big Data, por el BIM Intelligence, por usar esa herramienta del Power BI en su día a día, integrarlo todo. Por traer otro ejemplo de los clientes, los que estamos ayudando, pues la plataforma intermodal y logística de ese SAL del puerto de Valencia, del puerto de Sagunto, ¿no? Ahí tenéis los datos de las superficies que tienen una y otra, estos SAL o estas zonas de actividades logísticas. Nosotros en varios de los másteres integramos estas asignaturas de Power BI después de hacer un recorrido por la metodología BIM, ¿no? En concreto, para la fase de obra, el programa superior que denominamos, que se puso en marcha en 2019, es el Master BIM Manager para fase de obra. No hemos hablado de las 7 dimensiones del BIM, pero bueno, en obra estaríamos hablando de 2 dimensiones del BIM, ¿no? El BIM 4D y el BIM 5D. El BIM 4D hace referencia a la planificación, al tiempo, es decir, a la planificación de obra, y el BIM 5D hace referencia a la cuantificación económica, es decir, al coste. Y todo esto, como todos nuestros másteres, acordes a la ISO 19650. Ahí aparece la UNN ISO 19650 porque una vez que se publica la ISO, luego es adoptada como norma europea y posteriormente como una norma española, ¿no? Entonces, el máster de BIM para fase de obra tiene varios bloques, y en el último bloque es donde el BIM Manager adquiere esas herramientas de Power BI para hacer un análisis de los datos que el modelo le está arrojando en tiempo real a cada día de la obra, y hace un análisis predictivo del futuro en esa planificación de obra en los próximos días, próximas semanas, próximos meses, para corregir esos errores o alinear o acercarse de nuevo a esas objetivos que tiene trazados, porque sabéis que, bueno, las planificaciones de obra, cumplirlas cuando hay variables que están fuera de nuestro control es difícil, ¿no? Y por eso el Power BI lo que hace es corregirte esas correlaciones, esos análisis predictivos que podemos hacer antes de que ocurran, para llegar a predecir eso, ¿no? Que está a punto de ocurrir, pero hasta que no pasa la semana siguiente no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en el Master BIM Manager en fase de obra, se empieza desde cero a aprender a hacer una puesta en obra con
con un modelo BIM. Sabéis que el modelo BIM en fase de diseño, luego en obra, adquiere el nombre de VDC, Virtual Design Construction, como denominan en Estados Unidos, aunque aquí en España todavía esa filosofía no termina de calar. O sea, abusamos del término BIM y seguimos llamándole BIM, ya sea en fase de mantenimiento o fase de obra, pero lo coherente sería que si en fase de diseño hay un modelo BIM, en fase de obra ese modelo se enriquece con la información 4D y 5D que es necesario para construir el edificio, y ese modelo virtual ya nos sirve para ejecutar en obra, con lo cual estaríamos hablando de un VDC, ¿no? De un Virtual Design Construction. Aquí hay distintas herramientas que usamos, como las mencionadas antes de Arquímedes de CIPE, la herramienta de control de obra, su generador de precios, pero también el alumno aprende a hacer ese mismo flujo de trabajo a través de COSIT, el plugin para comunicar el modelador BIM de Autodesk, que se denomina Revit, como seguro sabéis, para llevar esa información del modelo BIM a Presto, y a partir de ahí de Presto, pues Presto tiene varios módulos para poder hacer esa cuantificación del coste de la obra. También Presto tiene un módulo para leer desde un IFC, ¿vale? O sea que si hay una parte del proyecto o todo el proyecto o una parte del proyecto está en IFC, pues con Presto también se puede leer con Presto IFC, ¿no? Ese módulo para extraer la información directamente de un IFC. Hay también otros bloques dentro del máster para tratar el tema de la colaboración y el tema del desempeño del proyecto y el tema de la gestión de proyectos con esa filosofía PMBOK, PMI de la Escuela Americana y de la Project Management Internacional. Supongo que muchos de vosotros estáis también al corriente bueno, o trabajáis dentro de una metodología afín a los principios, ¿no? De este otro organismo, esta otra organización de ingeniería, de ingenieros españoles. Ahora no me sale el nombre, el Congreso Internacional CIDIP del, no me sale, de la AIPRO, ¿no? La asociación AIPRO. Yo creo que si sois ingeniero seguramente estéis asociados a ella, la AIPRO, y si sois arquitectos técnicos o arquitectos, pues a lo mejor, bueno, hicisteis en algún momento a lo mejor la certificación PMP, ¿no? Ya depende del perfil de cada uno, pero bueno, en esta parte de la gestión de proyectos también es interesante conocer esa filosofía más alineada al modo de hacer, al modo de pensar europeo, bueno, o vamos a decir británico, y a ese otro modo de hacer americano, ¿no? En lo que es la propia gestión de los proyectos. Hay otros bloques específicos dedicados a la ISO 19650 en lo que respecta a la aplicación en obra, y hay herramientas específicas. Hemos dicho Autodesk Revit de Autodesk, que es el modelador, pero hay otras herramientas de Autodesk como son el Navisworks, que nos permiten también hacer un BIM 4D con esa herramienta que se denomina Timeliner, pero también el alumno aprende otras herramientas como Synchro, ¿no? Synchro es un software que yo creo que conoceréis también, que a día de hoy pertenece a Bentley, pero que Bentley adquirió, creo que allá por el año 2016, se lo compró a otra empresa británica, y Synchro es un programa también muy potente, en el que incluso Synchro te permite, incluso para los que a lo mejor estéis más duchos y me entendáis, el incorporar una planificación de obra a un IFC, ¿no? Eso es un dato muy interesante. Hay otros bloques dedicados al Lean Construction, que yo creo que el Lean es otro variable, otro concepto que no estaba en el título de la ponencia. Hoy hemos manejado 3 variables: el BIM, el Big Data y el Business Intelligence, pero también podríamos hablar del Lean Construction o del Lean Management, y vemos o entendemos que todo lo que hoy día a nivel de innovación se está integrando y aplicando en el sector de la construcción, y las empresas del sector AEC lo están implementando, persiguen esa misma filosofía y ese objetivo común que se pretende alcanzar, ¿no? Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar hoy día a hacer un proceso de construcción más óptimo, o a tener una obra más organizada o más limpia o más en plazo, y que la planificación de obra se cumpla, ¿no? Y mucho más sostenible, y una gestión más eficaz de los residuos, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos seguir hablando de muchas cosas de las que se desarrollan en el máster, la metodología LPS, las Planner System, otras herramientas de Autodesk como el Autodesk Construction Cloud, que es ese CD de Autodesk que antes comentaba como Data Environment. Pues cada desarrollador de software tiene el suyo propio, ¿no? CIPE tiene su BIM Server Center, acorde a la ISO, y Autodesk pues desarrolló su Autodesk Construction Cloud, que ahora se conoce como ACC, ¿no? Se refieren a él como ACC, y que viene a heredar todos esos programitas que había sueltos antes en la nube, que eran los BIM 360, ¿no? El BIM 360 Docs, el BIM 360 Field, el BIM 360 Layout, el BIM 360 Design, que luego se va paquetizando en el design, se va paquetizando hasta luego integrarlos todos dentro de una plataforma única, que es el Autodesk Construction Cloud, y luego
cada cliente se lo puede personalizar, ¿no? La finalización de obra, la entrega final de obra, la documentación y el último bloque de Power BI, que es el que enseña al BIM Manager a leer toda esa información o volcar toda esa información de ese gran Big Data con el Power BI, Microsoft Power BI. Yo creo que a lo mejor habéis visto o habéis usado a lo mejor Power BI en determinadas cuestiones, pues es posible que lo conozcáis. Nosotros en el máster comenzamos desde cero, pero dándole un enfoque rápido a que todos los ejercicios lo que van dirigidos, enfocados es a realmente aplicar esa herramienta o esa tecnología en lo que es la construcción o la mejora o la optimización de los procesos de construcción o de obra. Y la mayoría de nuestros másteres, el alumno o el trabajador o la empresa puede matricular a sus plantillas o a sus técnicos en cualquier momento del año. Hay una serie de convocatorias como son las tradicionales de octubre y de febrero, pero luego en cualquier momento del año se realizan formaciones a medida, se realizan formaciones, como os digo, ad hoc en streaming para determinados proyectos o proyectos singulares y lo que es la formación de los programas superiores de todos los másteres que tenemos, tanto el de fase de diseño como el de fase de obra, como el BIM ferroviario, como el BIM de proyectos de estructura, en el ámbito más industrial, ¿no? También que no hemos hablado del ámbito industrial, pero también en centrales de tipo más industrial, fábricas, etcétera. También en Chile, en el ámbito de la minería, el BIM está más que implantado. Es decir, en cada ámbito de la industria se puede usar el BIM y en los másteres que tenemos, los trabajadores o las empresas pueden inscribir a sus técnicos, a sus trabajadores prácticamente en cualquier momento del año. La formación es flexible, el horario es flexible, hay una serie de foros y de tutorías para resolver las consultas, las dudas y luego hay una serie de campos en el que el alumno o el trabajador va avanzando. Siempre se da licencia educativa y cuando se acaba el máster, los trabajadores, los alumnos reciben siempre sus diplomas o certificados oficiales eh, y os iba a decir una cosa más que se me ha ido, que tiene que ver con... Bueno, disculpadme que os quería comentar una cosa más, pero en cualquier caso, espero seguir en... sí, perdón, que todos nuestros másteres se bonifican a través de la Fundación Tripartita, que ahora se denomina Fundae desde hace unos años para acá. Es decir, todos nuestros másteres, cursos pequeños, cursos de expertos, todo nuestro catálogo, todos nuestros másteres es formación bonificada o bonificable por Fundae. Tenéis una serie de créditos en las empresas, que todas las empresas pequeñas muchas veces no son conscientes de que esto existe, ¿no? Hay una serie de créditos para formación para que las empresas que están obligadas por ley a formar a sus trabajadores cada año, pues usen esos créditos, de manera que la formación no tenga coste ni para el trabajador ni para la empresa. A veces hay un pequeño coste que se denomina coste de cofinanciación privada, ¿no? Se denomina cofinanciación privada, pero eso afecta a las corporaciones grandes o a las empresas más grandes, ¿no?